Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veeduría Regional Eje Cafetero. Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista que hizo nuestro corresponsal Jaime Grisales con el ingeniero Rodolfo Hernández, y que estas fueron las preguntas que hicimos para que él tuviera bien darnos la entrevista. Ingeniero Rodolfo Hernández, en medio de la virtualidad, ¿qué va a pasar con la educación? Yo creo que este ensayo que hizo Colombia de la virtualidad fue positivo, porque habrían muchas cosas que creíamos que no podíamos hacer virtualmente y resulta que sí. Ante la obligación de trabajar virtualmente, alguna enseñanza positiva nos va a quedar. Y en la educación, pues más fácil. Lo que tenemos que es preocuparnos cómo hacemos para tener internet en todo Colombia y tener los computadores para que los muchachos más pobres puedan recibir clases por más lejos que estén a través de los sistemas virtuales, los sistemas electrónicos. Es una enseñanza positiva para Colombia, la obligación que nos metió la pandemia de poder trabajar virtualmente. ¿Qué va a pasar con la prestación de los servicios públicos, la mayoría privatizados en Colombia? Mire, los servicios públicos, yo digo que no interesa que estén privatizados, siempre y cuando se haga un análisis de costos y la tarifa corresponda realmente no a la especulación financiera, sino a cubrir los costos directos e indirectos, el financiamiento, la depreciación, el mantenimiento y una expectativa racional de utilidad. Eso es lo esencial, no quién es el dueño. Si no controlamos a los servicios públicos a través de las comisiones de energía y gas y de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, en sus costos directos pues van a haber abusos. Esos abusos, vuelvo y repito, hay que mitigarlos porque tenemos las herramientas precisas y concretas para poder hacer esas acciones de mitigación. Esperamos de que el gobierno actúe a través de esos poderes en beneficio de no dejar subir tarifas sin justificación de costos. ¿Qué va a pasar con el país donde el 70% de la población anda en el rebusque sosteniendo la burocracia política que no ha producido desarrollo real en el país? Yo creo que eso es más del 70%. El 70% hay más o menos en la población económicamente activa 15 millones de vendedores ambulantes, o sea, informales, venta de semáforo, venta en la calle, pequeños delitos también cometen y mucho trabajo informal. Eso, la regulación del trabajo para que paguen pensión, paguen seguridad social, paguen salud, paguen saneamiento básico, paguen todo lo que es el paquete de bienestar. Para cuando sea la hora del retiro, se necesita una campaña realmente muy grande de formalización de empleo, de trabajo. Pero eso se da siempre cuando haya demanda en el mercado y que los colombianos tengan platica en el bolsillo para poder comprar lo que ofrecen esas empresas. O sea, el trabajo que tenemos es lo primero que hay que hacer, es sustituir importaciones, producir aquí lo que estamos importando. ¿Cómo es posible que no seamos capaces, con 1.200.000 kilómetros cuadrados y todos los climas, con 2 mares, con buenos ríos, con buen nivel de lluvias, con nivel hidrológico, cómo no vamos a ser capaces de producir lo que nos comemos? Estamos importando, según Planeación Nacional, algo muy parecido a 20 millones de toneladas anuales de comida. Si eso la producimos aquí, pues vamos a tener empleo. Y si hay empleo, la gente gana plata. Y si gana plata, gasta. Y si gasta, genera presión en la oferta y se empieza a mover el ciclo económico. Lo que hay que hacer es trabajar en Colombia, no importar todo, porque Colombia no produce dólares.
Los dólares son producto de las exportaciones. Y hoy estamos exportando 10.000 millones de dólares menos que las importaciones. Quiere decir que para pagar ese desbalance que hay en la cuenta corriente se necesitan créditos adicionales a los que tiene el gobierno por 10.000 millones de pesos para poder pagar las importaciones. Eso no es sostenible en el largo plazo. Tiene que haber una política general seria de producir en Colombia, sobre todo comida. Una población muy alta requiere de vivienda. ¿Qué va a pasar con la vivienda en Colombia cuando el negocio es de particulares y el gobierno nacional no hace la tarea que le corresponde para desarrollar la vivienda en Colombia? Yo algo de experiencia tengo en eso porque he trabajado 50 años con ese tema. El problema de la vivienda no es el techo, es la tierra. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Un plan de compra de tierra hábil para construir vivienda y bien conectada con los centros de servicios de las ciudades. El problema de dar techo pasa lo que hizo el doctor Germán Vargas Lleras, que se tiró 6 billones de pesos regalando 110.000 apartamentos, y lo que hizo fue sacar a los pobres de los circuitos económicos, porque esos apartamentos se construyeron lejos, donde no habían servicios. Entonces lo que se ahorró en cuota hipotecaria de una vivienda bien ubicada, la gastaron en transporte. Eso no funciona, así no funciona. Lo que necesitan los pobres es tierra bien urbanizada, bien equipada, conectado con los atractivos de la ciudad, y ellos se encargan de hacer la casa y no regalarles, darles un plazo con el fin de tener ese activo circulando permanentemente para poder atender esa gran demanda todavía que hay en Colombia, que faltan como 5 millones de viviendas bien hechas, y que la vivienda se vuelva realmente un ancla para sacar a los pobres de la pobreza con que están sometidos, porque el gobierno, en vista de los costos de compra de tierras, urbanismo y hacer la vivienda, pues hace bien lejos y chiquitica. Entonces, entre más lejos la tierra no vale nada, entonces allá los ponen, y chiquitica que no tienen posibilidades de crecer. Entonces al pobre le toca desbaratar la casa para echar para arriba, y bien lejos, pues lo que logra es más pobreza. Adicionalmente a esta misma pregunta, si la inversión en infraestructura se hace con los impuestos que pagamos los colombianos, ¿por qué los políticos se ufanan de las obras? Pues las obras costosas no las están haciendo con el presupuesto nacional. Las obras costosas las están haciendo a través de concesiones en peajes, que son las carreteras, que son las que realmente pesan dentro de un país en la construcción de infraestructura. Total de que todas las carreteras que hay en Colombia, las últimas, son privadas. Todas tienen peajes, y unos peajes draconianos, como la carretera Llano, que tiene peajes cada 40 kilómetros y no tiene estabilidad. Esos contratos hay que revisarlo en su composición de costos directos y costos indirectos, a ver si corresponden al mercado esos costos directos e indirectos que les reconocieron para calcular la tarifa de concesión de peaje, son reales o están inflados. Ingeniero, una última pregunta ya para despedirnos. ¿Qué va a pasar realmente con el páramo de Santurbán y cuáles son las responsabilidades y de quién? Bueno, el páramo de Santurbán, con el apoyo de toda la ciudadanía, porque todos somos Santurbán, todos los santanderianos, todos los norte santanderianos somos Santurbán, y yo creo que todo Colombia es Santurbán. Cuando yo estuve en la alcaldía, que tenía representación política que me dio la ciudadanía, nos opusimos con alma,
con el corazón a que el gobierno nacional pretendiera dar las resoluciones de explotación del páramo de Santurbán. No lo hicieron. Ya pasó este primer año de otro gobierno y tampoco han podido hacer eso. Ojalá, ya saliendo el doctor Duque, el próximo presidente, si es que no soy yo, tiene que definir eso en favor de la no explotación. Porque ¿qué va a pasar con el páramo? Se llevan el oro y nos quitan el agua. Ese va a ser el... Y la plata, la poca que dejan, se la roban los politiqueros. Porque yo no he visto nada de donde haya más miseria que donde haya explotación minera. O los invito a que pensemos en La Guajira. Los indios están muriendo de hambre con la explotación del carbón. Desviaron el río Ranchería. Al desviarlo, él se profundizó y se desapareció. Trajo una sequía que todavía la tienen. ¿Y en dónde está la plata? ¿En dónde está la plata de 25 años de explotación del carbón? Cuando es una de las minas que tiene más capacidad térmica, el carbón que se extrae del Cerrejón. Entonces, quiere decir algo funciona mal, porque si hay explotación del carbón, hay venta, hay regalía y hay pobreza, algo funciona mal. Entonces yo creo que lo que funciona mal es ese pacto que hacen entre el explotador extranjero y el gobierno nacional, que entrega miserias y nos deja el hueco, nos deja el abandono, nos deja la desolación, nos deja la ruina, las niñas embarazadas, una tragedia nacional. Eso hay que revisarlo a fondo. Era el ingeniero Rodolfo Hernández en sus apreciaciones sobre lo que pasa en el país debido al grave problema que ha dejado la pandemia. Y vamos a seguir haciendo entrevistas en todo el país con personas que tienen injerencia y con el apoyo de AC Fly, la aerolínea que será la que vaya a trasladar a nuestro corresponsal Jaime Grisales a las diferentes partes del país. Gracias de antemano a AC Fly por el apoyo que nos está dando para poder lograr objetivos claros y concretos en el desarrollo de entrevistas a una cantidad de personas en Colombia que nos pueden servir para tener un concepto claro de lo que está pasando. Y ahora nos vamos con Libardo Tobón, el politólogo, hablando de lo que es el problema grave de la pandemia, el problema de lo que está pasando en el mundo, lo que ha sucedido a través del tiempo, por qué se buscan las guerras, y esto es lo que dijo Libardo Tobón. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Soy el politólogo Libardo Tobón y de nuevo con ustedes, ahora en el año 2021, con más esperanza que en el 2020 y más esperanza que en el 90 y más esperanza que en el 80 cuando nací, pero como la esperanza es lo último que se pierde, entonces voy a seguir esperanzado de que me apliquen la vacuna del COVID. Seguramente el gobierno nacional está esperando, como acostumbra hacer, una donación o una obra de caridad, porque somos buenos para la caridad. El problema es que en nuestro país los recursos llegan y se pierden, o simplemente cambian de faltriquera, no ingresan a los bolsillos que deben ingresar o en las obras o responsabilidades sociales en que se deben utilizar, desafortunadamente. Las personas se preguntan, bueno, ¿y el COVID? O muchos afirman y dicen, el COVID definitivamente cambió a la sociedad. Falso, falso, por el contrario, el COVID lo que hizo fue dejar ver realmente quiénes somos. Y por otra parte, cambio social ninguno, por el contrario, el nivel de egoísmo del ser humano se refleja aún más, el nivel de inequidad se deja ver, y en ese sentido nosotros podemos atribuir todo lo que sucede actualmente ¿a qué? A una frase del filósofo político Thomas Hobbes, que él decía en latín, homo homini lupus, el hombre es lobo para el hombre. Lógicamente muchas personas o muchos analistas le han dado significación al tema del hombre es lobo para el hombre. Entonces decir que el hombre es malo por naturaleza pues sería una aseveración tal vez incorrecta. Pero a lo que se refería más Thomas Hobbes en el sentido de hablar del hombre es lobo para el hombre es
del nivel de egoísmo que existe en el hombre y de cómo el hombre crea unos intereses particulares que contraponen contra los intereses particulares de los otros hombres. Entonces ahí comienza el caso contrario de lo que son principios como la justicia y la bondad, que son principios de la paz. Entonces ya digamos que contradicen ese enfrentamiento de ideas. Entonces el ser humano, y sobre todo digamos en una economía capitalista, pues hablando en términos generales, porque si hablamos en términos latinoamericanos, más bien hablamos de un mercantilismo, ¿sí? Porque aquí un libre mercado que digamos no hay. Es un tema muy interesante de verificar. Entonces, cuando hablamos de lo que menciona Thomas Hobbes, hablamos es de cuán egoístas somos. Y cuando existen desastres, cuando existen catástrofes, cuando existen virus como este que vivimos, pues nos damos cuenta que el ser humano es realmente egoísta y que ese egoísmo lleva al ser humano incluso a guerras, ¿sí? ¿Por qué? Porque verificamos la historia y nos encontramos con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 30 años, de 1610 a 1640. Entonces, y en esas guerras nosotros encontramos millares de muertos. Y cuando vamos a verificar las razones específicas de por qué nacieron o por qué se generaron esas guerras, pues nos damos cuenta que fueron por unos intereses particulares que a veces maquillan con otras circunstancias. Entonces, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, que fue que al archiduque Fernando lo mataron. Y resulta que no, hubo otras situaciones diferentes donde se conspira de una manera particular varios sujetos para llegar a un fin determinado. Y lo mismo sucede cuando, por ejemplo, con el tema del COVID. En el tema del COVID en Colombia, y no solo en Colombia, sino en muchos países, se evidenció un fenómeno de corrupción mucho mayor. Entonces vemos la cuestión de la contratación, todo lo que está sucediendo ahora, incluso en el momento en que ahora que pueden adquirir de alguna manera la vacuna, se evidencian diferentes malos manejos que se le tratan de dar a conseguir la vacuna de alguna manera. Y todavía ni siquiera se tiene un plan, pero se tejen diferentes teorías conspirativas para poder hacer negocios ilícitos. Entonces, el grado de corrupción, el grado de egoísmo del ser humano es tremendo. Y la frase de Thomas Hobbes, que fue tomada hace más de 400 años, pues deja evidenciar que realmente la humanidad no ha cambiado mucho. Era Libardo Tobón hablando del proceso de las guerras y los intereses reales de la gente para generar los conflictos en los territorios. Por lo tanto, en Colombia estamos llamados a despertar de este letargo en que estamos los colombianos, que nos quedamos con lo que dicen los medios de comunicación y no tenemos la capacidad del análisis para la realidad que estamos viviendo. Necesitamos hacer muchas tareas para mejorar respecto a lo que está pasando en el territorio, y no es un problema solo de Colombia, es un problema del mundo. Y ahora nos vamos con Javier Rodríguez desde Ibagué, hablando del proceso de lo que la sociedad colombiana está ávida de solucionar, pero que no se compromete, no se involucra, no hace nada. Y hablando de colectividad, siempre hablamos de colectividad, pero esto no funciona. Mi apreciado Jorge, recibe un cordial saludo desde la ciudad de Ibagué, Javier Rodríguez que te habla, y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, imagino que comparten conmigo la preocupación de lo que está pasando en este momento. Esto no tiene presentación, no sabe uno ni qué camino coger. Como decían las abuelas hace tiempo, estamos en tiempos postreros. Lo que se esperaba para esta época es sin duda apocalíptico. Y lo peor de todo es que en medio de este mare magma de situaciones, como que no tomamos conciencia. Pensamos que esto es algo pasajero, que va a durar una semana, un mes, que esto va a pasar, que esto se va a solucionar. Y si hacemos una lectura de los hechos, lo que podemos confirmar es que esto cada día se está poniendo más maluco, más feo. Ya vemos familiares cercanos, amigos entrañables,
personas que admirábamos y que queríamos mucho partir por culpa de ese virus, que tampoco sabemos su procedencia, si verdad vino de un laboratorio o si vino de ese proceso que hacen los hombres de invadir terrenos que no les corresponden en la naturaleza. Bueno, hay tantas cosas que si uno se pone a pensar en ellas termina como enloqueciéndose, termina uno chiflando. Y si a eso le sumamos la humanidad, no solamente la crisis de valores está en Colombia, ni en nuestro barrio, ni en nuestra ciudad. La crisis de valores es general. Lamentablemente, las religiones le enseñaron un tipo de espiritualidad al ser humano que nada tiene que ver con lo que debería ser la importancia de un ser espiritual en la vida de cada uno, de comportamientos más humanistas. Las religiones lo que enseñan es a odiar, a desmeritar al otro ser humano, a no tener en cuenta las diferencias, a manipulaciones de todo tipo. Lo vemos en Estados Unidos. ¿Quién puso a Trump en el poder? Los fanáticos religiosos. En Colombia, ¿quién ha tenido en el poder la ultraderecha recalcitrante durante tantos años y más la de ahora? Los fanatismos religiosos. Lo mismo en Brasil. Y es preocupante porque no hay como ese sentido espiritual, de una verdadera espiritualidad. Lo que hay es intereses de una parte y de otro. Egoísmos de todos los seres humanos. Como recuerdo estos días a aquel pensador colombiano que murió en el exilio en Alemania, Gutiérrez Girardot, cuando decía que este país era un país anestesiado. Cuánto más real, ¿no? Claro que es un país anestesiado. Aquí no nos duele la muerte ni siquiera de un familiar, de un pariente. Aquí se entierran hijos, padres, hermanos, mejores amigos, líderes, todos los días. Y la gente aún así no toma conciencia. La gente piensa que como yo estoy bien, como yo desayuno, almuerzo y como, entonces los demás no me importan. Y la gente cree que almuerza y come bien porque se come un plato de frijoles y un plato de lentejas. Nosotros con 2 océanos, ¿cuándo comemos caviar? ¿O cuándo comemos mariscos? ¿O cuándo tomamos vino chileno? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente vive creyendo que está muy bien, que esto como funciona, funciona bien. Y vuelven a elegir a los mismos ladrones. Y vivimos quejándonos y quejándonos, pero no tomamos conciencia, no despertamos conciencia. Así que, Jorgito, mi saludo fraternal desde Ibagué, donde la realidad ustedes ya la conocen. Ya están sacando personas para otras ciudades porque no hay lugar en las camas de las UCIs. Tengo parientes cercanos míos en estado crítico. Y es nuestra realidad. Y aún así, si a la gente le dan chance, hace una rumba, hace un encuentro, bueno, todas esas cosas que ya vemos que la humanidad no quiere entender lo que está pasando. Anestesiados, Jorgito, anestesiados. Aquí las empresas de servicios públicos dando un mal servicio. Parece ser que quieren privatizar el agua, por eso nos quitan el agua varias veces por semana. Ya vimos la vergüenza de los escenarios deportivos que aún no funcionan y todo al abandono. ¿Cómo le parece que en el Líbano están haciendo una vía que quiere convocar en la ciudad mía, que es mi ciudad natal, el Líbano, quiere unir a Manizales por la vía de Cambao, por Murillo, claramente haciendo una afectación grande al ecosistema, pero como los egoísmos están ahí presentes, lo que sí hicieron, porque la vía no la han hecho, es posible que no la hagan, porque sería un ecocidio con los valles de Frailejón y esa área tan vulnerable. Lo que sí es cierto es que
ya pusieron un peaje para cobrar. Y los políticos, en vez de defender a las personas por las que votan por ellos y los eligen, ellos defienden el peaje. ¿Pero por qué, me pregunto? ¿Por qué van a defender un peaje? Pues claro, porque se están privatizando las vías. Las vías de Colombia todas son privatizadas. Y de esa manera simplemente las gobernaciones o los municipios se desvinculan de la responsabilidad que tienen de tener unas vías pavimentadas y en buen estado, con los respectivos procesos de rozar las canales de los lados, etc. O atender un derrumbe. No, la fácil es darles una concesión privada, que cobren y que porque están prestando un buen servicio, que porque van a hacer nuevas vías, y cada día se privatizan y se privatizan más las cosas en Colombia. No me quiero quejar, Jorge, estoy cansado de quejarme. Si la gente no toma conciencia y no despierta conciencia con estas cosas, no sé qué más tendrá que pasar. No sé qué más tenga que vivir la humanidad para que empiecen a actuar, o empecemos a actuar, y no sigamos con el gore-gore de quejarnos y quejarnos. Era Javier Rodríguez desde Ibagué hablando del problema de la sociedad colombiana generalizado por toda parte. Hoy, ¿a quién le echamos la culpa de lo que está pasando? Hoy en Colombia la gente le habla a uno de derechos humanos, le habla de una cosa, le habla de lo otro, pero no profundizamos en la realidad de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, yo sí quiero invitar a los colombianos, al menos a la gente que nos escucha, que nos ve, decirles que la política pública son los derechos humanos. ¿Quién es el responsable de nuestra salud, de nuestra educación, de nuestra vivienda, de nuestra infraestructura, de nuestros servicios públicos, de nuestro medio ambiente, la seguridad, transversalizados en la economía? Tiene que estar en la Constitución y esa es la política pública. Hoy, cuando el gobierno nacional plantea que particulares pueden comprar la vacuna, o sea, un particular compra la vacuna ¿para qué? Para venderla. O sea que no le vamos a servir al pueblo colombiano. El pueblo colombiano le entregó a las EPS la responsabilidad de la salud. Ahora decimos que nosotros, el gobierno nacional, va a comprar las vacunas y nosotros los colombianos somos los que le pagamos a las EPS por medio del ADRES, que es la que recibe los recursos del régimen subsidiado y el régimen contributivo, y le paga a las EPS para que atienda la salud de los colombianos. Aquí necesitamos coger y mirar realmente dónde están las responsabilidades sentidas de cada uno de los entes en Colombia. Pero aquí nos entretenemos con todo el que quiera hablar cualquier cosa sin solucionar nada. Ese es el país del hablar y el hablar. Somos la Torre de Babel, que está en el modernismo, la Torre de Babel. No nos entendemos entre todos porque cada uno cree que tiene la verdad revelada de nada. Y ese es el problema que tenemos en Colombia. No aprendemos a construir en colectivo porque cada quien está buscando lo personal por encima del bienestar general. Necesitamos hacer un trabajo muy diferente para construir algo. Fraternidad, bienestar, eso es lo que necesitamos para el pueblo colombiano y en el mundo también. Pero aquí nos hemos dedicado a escuchar medios de comunicación, a pontificar de lo divino y lo humano, pero las soluciones no están. Se hablan de los miles y miles y miles de millones de pesos invertidos en medio de la pandemia y no se ven reflejados. Y en un próximo programa estaremos hablando del verdadero problema económico del país, porque todavía no se ha notado. Esperemos que llegue el mes de marzo, finales de febrero, principios de marzo, para que miremos el sufrimiento de la gente, con un problema grave, la nueva ley de emprendimiento, que esperamos próximamente con David González hablar del tema, donde se burlan del pueblo colombiano, porque el problema del emprendimiento es los cuatro que se quieren apropiar de todo y acondicionar a todo mundo para que la gente siga en el rebusque, que no tenga oportunidad de nada, que todo por debajo de la norma, todo mal hecho. Ese es el problema grave que estamos sufriendo los colombianos y no entendemos. Y unos tipos en el gobierno nacional determinando por encima del derecho de la gente y la gente no cae en cuenta. Y siempre tendrán gente defendiéndolos porque tienen un interés particular por encima del interés general. Con un problema grave del periodismo en Colombia, gravísimo, que hoy venden la conciencia y no están para hacer la investigación. Por eso hay que sobresaltar a Julián Martínez, a Gonzalo Guillén, a los periodistas que realmente hacen el trabajo, a Lucio Torres en Cartagena, a toda la gente, a Jorge Vergara, a toda la gente que hace verdadera investigación y periodismo serio. A esa gente hay que tenerle ganas. Pero la mayoría de los medios de comunicación en Colombia y un poco de periodistas con redes sociales solo vendiendo la conciencia a un tipo que le paga desde la administración pública con los recursos
recursos de los colombianos, de los impuestos que pagamos los colombianos, pagándole a un tipo para que hable bien de lo que está mal. Ese es el problema grave que tenemos todos los colombianos. Y hasta aquí hemos llegado hoy en Opiniones, un segmento de esta, en mi opinión, ¿cuál es la suya? Talentos regionales.